noches. Se oye, está claro el sonido. Gracias. Quería hacer una presentación también de esta mesa, los auténticos panelistas son Ana, Nora y Josefina. La propuesta de este encuentro es reflexionar sobre una concepción psicológica con identidad propia, a la que su autor, Enrique Pillon-Rivière, denominó polémicamente psicología social. Su búsqueda, es decir, la búsqueda de Pillon, fue, como lo afirmara permanentemente, la comprensión de los procesos subjetivos en su complejidad y en su multicausalidad. A la vez su objetivo y su motivación, la de Pillon, era enfrentar con recursos científicos el padecimiento que está en el origen de la enfermedad mental. Esa práctica, ¿no?, de investigar, práctica terapéutica y de distintas formas de intervención, lo va a conducir a afirmar en uno de sus últimos escritos lo siguiente: en un proceso de liberación, la lucha por la salud no es solo lucha contra la enfermedad, sino contra los factores que la generan y refuerzan. Me interesa señalar lo significativo de esta alusión a un proceso de liberación. Fíjense qué cosa, que esta cita de Pillon respecto de la lucha contra la enfermedad muchas veces no ha incluido este contexto de en un proceso de liberación. No es en absoluto casual, porque este término y esta idea, proceso de liberación, para muchos parece carecer de sentido y hoy es tomado como una expresión muchas veces de fantasías sedentistas ya caducas o perdidas ante la vigencia de un despiadado nuevo orden mundial o el impregnante discurso individualista del posmodernismo, así como otras versiones actuales del capitalismo. Entonces, esas distintas formas de organización social y su legitimación ideológica, para ellas, la idea de revolución y liberación pierden su condición de proyecto y adquieren, en el mejor de los casos, el carácter de utopía. Una concepción o un criterio de salud mental. A ver, ahora sí, bueno, más poderosa. Bueno, lamento que no se haya oído lo previo. Pero bueno, les decía que una concepción o un criterio de salud mental implica y reenvía a la concepción del sujeto que subyace a la teoría, y a cualquier teoría que trabaje con una concepción de salud mental, y orienta explícita o implícitamente el hacer, la intervención y también la elaboración conceptual. Si para Pillon-Rivière el hombre es un ser de necesidades que solo se satisfacen socialmente y en relaciones que lo determinan, si es productor y a la vez producido, si nada hay en él que no sea la resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases, tal como se plantea en un texto cuya autoría compartimos, podemos comprender la necesidad y la pertinencia de referirse a un proceso de liberación. El concepto de clase social, que está en la idea de la configuración subjetiva, remite a relaciones de poder, de dominación, a contradicciones profundas y a luchas de opuestos. Contradicciones y relaciones que requieren, para el desarrollo pleno de lo humano, de un proceso de liberación social nacional, que es
no pueden darse el uno sin el otro. Creo que el panorama del mundo está mostrando con una nitidez quizá imposible de obviar, salvo la mala voluntad, la idea de la importancia de la liberación nacional y a la vez social. Si no, preguntémosles a los españoles, o preguntemos en América Latina, mucho más cómodo, ¿no? Entonces, esta idea de liberación, lo social y lo nacional, hacia la afirmación de la identidad. Y ahora, otra vez, bueno. Y también ustedes podemos decir, bueno, liberación social y nacional, ¿qué pasa con el sujeto? Tenemos que tener en cuenta que esto va a implicar algo en relación al plano de lo subjetivo, porque la salud mental implica para nosotros un aprendizaje de la libertad, un ejercicio de la creatividad como hacer personal y tarea socialmente compartida. Pillot-Rivière jerarquiza el rol de la dimensión social en lo que concierne al sujeto y a la salud mental, porque en su trayectoria de práctica y elaboración a la que ya hemos aludido, concluye en el texto que ya mencioné en otro párrafo, que lo que debe ser focalizado en la elaboración de una teoría psicológica es, y cito textualmente, la relación entre estructura social y fantasía inconsciente del sujeto asentada sobre sus relaciones de necesidad. Y agrega en el mismo texto, dicho de otra manera, la relación entre estructura social y configuración del mundo interno. De ese planteo surgió la definición que hoy trabajamos al entender como objeto de conocimiento y campo de intervención de la teoría planteada por Pillot, la relación de la que decimos que es dialéctica y fundante y que se da entre el orden social histórico y la configuración y desarrollo subjetivo, así como también las mediaciones en las que se hace efectiva esa relación. Ahora, yo estoy planteando un campo de complejidad casi infinita, es decir, un objeto de estudio de una infinita complejidad, y por lo tanto se hace imprescindible la convergencia interdisciplinar. Pero al darse también la convergencia interdisciplinar, creo que resulta necesario señalar cuál es la perspectiva específica de esta teoría, y que esta teoría apunta a la promoción de la salud mental, lo que implica también, y a la vez lo trasciende, el abordaje de la patología. Vamos a una pregunta: ¿qué entendemos por salud mental? ¿Quién la gesta? ¿Quién la construye? ¿Quiénes son los protagonistas de los procesos que constituyen salud mental? En primer término, podemos decir que la salud mental consiste en una particular modalidad de la relación sujeto-mundo, en la que se da de parte del sujeto un aprendizaje de la realidad con un posicionamiento sintetizador, integrador, totalizante, y esto quiere decir no disociado ni fragmentado. En dicho aprendizaje se iría siendo posible, desde la perspectiva de la salud mental, la visualización y las sucesivas aproximaciones a la resolución de las contradicciones que se dan en nuestra interioridad y en la relación con el mundo. Es decir, que se trata de una lectura de la realidad con capacidad de evaluación y con propuestas de cambio. De allí la identificación que muchos de ustedes conocen de salud mental con adaptación activa y aprendizaje. Bien, la salud mental, tal como la entendemos, tiene que estar presente lo que llamamos conciencia crítica, término que por otro lado utiliza tanto Paulo Freire.
Y nosotros entendemos a la conciencia crítica como el reconocimiento de las necesidades propias y de la comunidad a la que se pertenece. Reconocimiento que da lugar a la estructuración de los vínculos que permitan resolver esas necesidades. Entonces, con el término salud mental designamos un proceso a la vez objetivo y subjetivo y una representación social. En ambos planos, ese proceso objetivo y subjetivo y la representación social surgen de una práctica, implican una práctica y una producción social. La salud mental como hecho y como representación está presente de un modo u otro en todas las instancias de la vida social, en la diversidad de sus instituciones. ¿Qué queremos decir con esto? Que la salud mental está en obra en el sentido de construcción y desarrollo de esa salud, en tanto haya continencia, memoria, rescate, afirmación de la identidad, sostén recíproco, elaboración, reparación y simbolización. O está en esas mismas instituciones y en esa misma cotidianidad el deterioro o daño por situaciones de violencia, desamparo, desmentida de la percepción, impunidad, aislamiento, fragmentación y abuso. Esto en las distintas prácticas sociales que tienen por escenario la vida familiar, el trabajo, la política, la justicia, la distribución de los bienes, el hábitat, las formas de la sexualidad, la crianza, la significación del otro. Si el orden histórico, el social histórico, hace a la esencia de lo subjetivo, a su causalidad, tal como lo planteara Pichon, y nosotros continuamos esa idea, si hace la causalidad interna de lo subjetivo, este orden social no tiene respecto de los procesos psíquicos un vínculo de exterioridad, sino de interioridad recíproca. Y esto es válido no solo en lo que concierne a la existencia de esos procesos, sino también a sus formas, a las formas que se da la vida psíquica. Por tanto, si esto es así, lo que se da en el orden de las relaciones sociales está implicado en las conductas que expresan salud mental o las que se definen como patología. Al afirmar, como lo hace Pichon y lo hacemos nosotros, que el hombre es un ser en relación dialéctica y permanente con una realidad que es cognoscible y que es transformable, esta afirmación conduce al análisis de las modalidades concretas en que se da en cada sociedad, en cada sector de esa sociedad y en un momento histórico esta relación orden social-sujeto. Y esto nos conduce a indagar, cuando trabajamos en el campo de la salud mental desde la perspectiva de la psicología social, a analizar las particularidades de los dos polos de esta relación, sujeto-orden social. Por lo tanto, no vamos a interpelar al sujeto solo al sujeto en términos de salud o en patología, sino que vamos a interrogar al orden social en tanto posibilitante o, por el contrario, obstaculizador de la existencia de un sujeto integrado en sí con otros, consciente de sus contradicciones, de las relaciones en las que está inmerso y de las que es actor, que para nosotros todo esto serían rasgos de salud. En fin, un sujeto, y seguimos con rasgos de salud, con capacidad crítica, con capacidad de aprendizaje y de creatividad, que pueda asumirse en su identidad de productor de su vida material y del universo simbólico que lo alberga, es decir, como sujeto de conocimiento y protagonista de la historia. Es por esto que decimos que la salud mental es un hacer y un deshacer de los sujetos que tienen como escenario la vida cotidiana, tanto en el plano de lo intrasubjetivo como de la intersubjetividad.
Y esto define espacios, esta concepción define espacios y direccionalidades de la intervención psicológica, ya sea en busca de la promoción, el desarrollo o la restitución de la salud mental. A continuación vamos a escuchar los aportes de Ana Mercado, de Nora Petri y de Josefina. Arranca Ana. Muchas gracias.